Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿Qué tal, ¿cómo acá? todo bien. ¿Ustedes? Uf, Nerviosos. Hola, profe, ¿cómo le va? Todavía sobreviviendo. Ningún infectado, nadie con gente cercana infectada. Están cayendo por todos lados. sí, no, tengo una tía de mi mujer que está internada, pero parece que ya va para mejor. Bien. Por favor. No, rompe el saquito. No, cállate. Agustina Valle. Pregúntale. Tira. Sí, ¿Está tráeme. Sí, presente? profe. No, está bien, claro. No. Hoy día te descubrí en las listas. No te tenía registrada, discúlpame. Hoy día todavía estaba viendo las notas, cómo les había ido en el examen anterior. No me había dado cuenta. Ahora que te escuché la voz, sí. Pero claro, por el nombre no tenía relacionado el nombre con la voz. Bien. Estamos. Dos temas, dos. Dos temas, dos. Me quería tomar 2 minutos antes o un minuto, sí, 2 minutos, antes de arrancar el examen, para hacer un simple comentario. El lunes no tuvieron clases. ¿Saben por qué? Nos comentaron de una persona que tenía 66 años, pero dicen que era alumno, pero no, ni idea. Sí, un alumno que de la carrera, ya mayor, ya con esto, con 60 años, se anotó en redes con 60 años, sin conocimientos de informática, se anotó en la carrera para ponerse a estudiar y demás, y el domingo tuvo un accidente y falleció electrocutado. Ese fue el motivo por el cual el lunes se suspendieron las clases. Eso fue lo que pasó. La realidad no quería dejarlo pasar desapercibido, no quería que esto pasara desapercibido por varios motivos. Más allá de todas las dificultades, o sea, pues, no era, digamos, por todas las dificultades, era una persona mayor que nunca no tenía conocimiento informático y demás, no era un alumno destacado, pero realmente era destacado el empeño que le ponía. Entonces también es algo que tengan también en cuenta y sería lindo que ustedes lleguen o que todos lleguemos a esa edad con ganas de superarnos. Y también quería, o sea, quería también hacer siempre el comentario de cuidado en nuestro rubro, pues tarde o temprano todos ustedes tarde o temprano van a tener que operar algo con electricidad. O sea, es inevitable que en nuestro rubro tengamos que tener que interactuar con equipos que tengan electricidad, por lo cual siempre con la mayor de las precauciones. Uno siempre asume riesgos, pero tengan cuidado que el riesgo es muy alto cuando se trata del tema eléctrico. Así que quería hacer estos dos comentarios nada más para que este acontecimiento no pasara tan desapercibido, esta situación lamentable. Así que bueno, eso, tengan cuidado y tengan siempre, tenganle mucho respeto a la electricidad. Tenganlo muy presente. Punto número 2, antes del examen, que no se lo pensaba mostrar, pero pues no me gustan las especulaciones, pero eh, estuve es muy probable que ustedes ya tengan esta información. Sí, básicamente, ¿qué nota se deberían sacar
en este momento, qué nota se debería sacar en este momento para poder aprobar el módulo? ¿Cuál debería ser la nota que se debería sacar en este examen? Ese es el piso de la nota que ustedes se pueden llegar a sacar en este momento. ¿Se subió un poquito la nota, profe, con el tema de los prácticos y todo eso, o no? ¿Cómo? Con el tema de los prácticos y todo eso, ¿subió un poco o no? La Sí, nota. sí. Ah, bien. En realidad guarda, tienen que tener todas las etapas aprobadas, o sea, tienen que tener aprobado todo, tenés todo aprobado y sí la nota final de pondera al práctico. Pero no tenés el módulo aprobado si no tenés los prácticos aprobados y el examen aprobado. Tenés que tener todo aprobado para tener el módulo aprobado. El tema es qué nota te vas a sacar al final, si tiene que ver con el tema de la suma de todos los elementos. Pero no, si te va mal en el examen, por más que tengas todos los trabajos, estás complicado, tenés que recuperar el tema de los trabajos, poner un poco más sencillo, y al revés también. Si tenés todos los trabajos y no aprobaste el examen, tenés que recuperar el examen. Perfecto. Dicho eso, ahí tienen el examen. Nuevamente, tengan en cuenta siempre lo que siempre y siempre les digo, ¿cierto? Tómenselo como un tema personal. Recuerden que nadie va a ser más exigente con ustedes que ustedes mismos. O sea, tómenselo como un tema 100% personal, cada una de las etapas de evaluación. O sea, exíjanse ustedes mismos en cada una de estas etapas. Dicho eso, ahí tienen, a divertirse. Bueno, profe, pero ¿qué pasó con lo de la especulación? ¿Iba a mostrar una listita, algo? ¿Nos iba a decir la nota o no? ¿Qué faltaba? Ahí le acabo de poner en el chat la No, nota. mejor que no mate Ah, nada. listo. Profe, ¿le ha bajado el tiempo? ¿No eran 25 minutos? ¿Querés que sean 25 minutos? Sí, estamos 2 clases atrasados. Estamos 2 clases atrasados. Se tenemos que recuperar tiempo. Sí. O sea que es un castigo, 20 minutos. No, bueno, tampoco. Son 5 minutos nada más. 5 minutos, no les quité 200, no le quité la mitad del examen. 5 minutos nada más. Que a todo esto, el examen anterior, el promedio estuvo en 20 minutos. También estuve revisando eso. ¿Cuánto tardan más o menos en resolver las preguntas? Profe, ¿en dónde está el examen? Ahí en el aula virtual, como en el mismo lugar, está justo abajo, en el módulo 1.3 ARP de tráfico de red, ahí está el CC 0103. Ah, ya lo encontré, gracias. No, no, ¿qué? Profe, no lo encuentro. Refrescar la pantalla. Refrescar la pantalla en el mismo lugar donde están los otros exámenes. ¿Comprobación de conocimiento es? ¿Cómo? En comprobación de conocimiento más abajo estaba. Sí, comprobación de conocimiento del módulo 103. Ahora está. Gracias. No, no hay que. Jerónimo, ¿lo encontraste el examen? Estamos.
Profe. Sí, escucho. Métodos de comunicación, únicas, múltiples y broadcast. En las opciones, ¿cuál es la diferencia entre mensajes muchos y mensajes de uno a todos? Te escucho muy cortado, no te entendí nada. En métodos de comunicación. Pregunta número cuánto. Profe, ¿podrían escribir, por favor? Por favor. Bueno. Ahí escribo.
Profe, tengo una consulta. Sí. Punto 3. En Ethernet, si se recibe una trama de menos del mínimo, y hay que seleccionar una respuesta. ¿Una trama de menos del mínimo de qué? ¿Del dato completo con dirección en desde hasta? ¿O te referís a la carga útil? La condición es el mismo. O sea, la pregunta es qué pasa cuando tenés, cuando vos recibís una trama y esa trama, el total, para empezar la trama tiene la carga útil. Pero ¿qué pasa cuando recibís una trama, ¿cierto? Que tiene menor tamaño que el mínimo? Bien, listo, perfecto. Es como recibir una cajita más chica. Exactamente. De ahí se ve. Uh-huh. Profe, Sí, escucho. tengo una duda en la pregunta 12. La pregunta 12, a ver. Déjame que lo revise. Tomás. Lautaro Tomás. Sí. ¿Qué duda tenés con eso? Con el HSNS Nupe directamente para trabajar con routers. Digamos, sí. O sea, me entra en duda cómo marcarlo. Ese es el problema. ¿Leíste los apuntes de lo que dice de las redes HCN? Sé que trabajan en IPv6, y trabajan con router, pero no me queda claro. Bien, entonces, ¿y qué dice el título de la pregunta? No lo digas en voz alta. Relaciona lo que acabas de decir con lo que dice el título con lo que dice la pregunta. Bien. Sí, Sergio, te leí, lo que sí no me dijiste cuál es la... Me dijiste, tengo una duda, pero nunca me quedé esperando la consulta.
No, no, eso es lo que tenés que saber. No me lo preguntes a mí, Sergio. Eso es lo que tenés que, eso es lo que yo te pregunto. No, no me puedes preguntar a mí lo que yo te pregunto a vos. Profe, acá le voy a tener una consulta de la pregunta 3. Te escuché todo entrecortado, pero sí que Que dice aspecto de ubica en el esquema óseo la subcapa LLC me, y te escuché todo entrecortado, no te entendí nada. Si escribís la pregunta va a ser mejor. O el número de la pregunta, por lo menos. acá sí yo también todo de dormir para... Correcto. A ver. Básicamente está bien la pregunta, o sea, está mal lo que respondiste y está bien lo que debería ser la respuesta la respuesta. Así que Claro, yo tenía entendido que la capa que puse, hay gente rindiendo, no diga la respuesta, hay gente rindiendo todavía. eso, yo le dije eso, yo pensaba que era la capa que puse y bueno, eso es lo que estoy como conflicto interno. Un segundo.
Te mando la imagen por privado, David. Pásame el número de la pregunta. Pásame el número de la pregunta, David. David Rosales. David Rosales, pásame el número de la pregunta. Creo que somos 3, David. 3, David. Sí, Pablo, te escucho. Listo, vamos por terminar, ya probando, ya. Ya aprendieron todos, más o menos bien. Listo, cortamos, arranquemos. Que como les comentaba, tenemos mucho. Profe, consulta, el recuperatorio era en noviembre, ¿verdad? ¿En octubre? Exactamente, a fin de año. A fin de año todos los recuperatorios juntos. Hermoso. Excelente. No, Pablo. Sí, el destino no debería ir solo a la B. Si fíjate, la dirección de destino no es la B. O sea, va a ir solamente a la B, al equipo B, cuando el destino sea la dirección del equipo B. Pero bueno, si quieren y tienen dudas con cualquier tipo de preguntas, nos podemos juntar fuera de clase y las vemos. Si no, nunca vamos a terminar de arrancar. Vamos bastante atrasados. Que arranquemos. Hablando de arrancar e ir al día, ya les subí el trabajo dirigido del primer cuestionario con respecto a direcciones a internet y redes IP. Ya lo tienen subido al aula virtual. Fecha de entrega la semana que viene. Arrancamos de vuelta con esto de un trabajito por semana. Ya arrancamos nuevamente con esto, así empezamos a empiezan a entrar en ritmo con lo que son las redes IP. Nuevamente, siempre hagan todos estos trabajos a conciencia. Primero, lean la documentación, lean la bibliografía, lean lo que está en lectura recomendada,
y después se ponen a hacer el trabajo. O sea, no se resuman, no se queden con el cuestionario. El cuestionario es simplemente una guía de cosas que deberían saber. Así que no se limiten, nuevamente, no se limiten al tema del cuestionario. Bien, arranquemos. Ya la clase pasada estuvimos charlando un poco de internet y demás. En el aula virtual, en la parte de lectura recomendada, hay un documento muy lindo de historias de internet. Nuevamente, se lo recomiendo que lo lean antes de empezar a resolver el trabajo dirigido, el cuestionario de redes IP. Con lo que vamos a estar viendo hoy día, les va a ayudar de puntapié como para poder entender el resto de los temas necesarios para hacer ese trabajo. Básicamente estuvimos hablando de Internet, cómo estuvo compuesto, la NFSnet. Muy rápidamente, que me gustaría por ahí volver a comentarnos esto de que Internet es un lugar público, tiene registros, tiene alguien la gestiona, alguien la administra, y como realmente es algo sumamente grande, lo que se hace, lo que decidió hacer la ISOC, ya lo van a estar leyendo cuando ustedes lean un poco de Internet, van a ver que existe la ISOC, que es la Sociedad de Internet. La ISOC lo que hizo fue dividir a lo que era la gestión de los registros, todos los trámites que se pueden hacer a nivel internacional contra la ISOC. Lo que hizo fue dividirlo en cinco regiones, y en particular nosotros pertenecemos a la región de América Latina y el Caribe, por eso el tema del LACNIC. Y todos los trámites que ustedes quieran hacer con respecto a Internet, lo van a hacer en LACNIC. En particular, las oficinas físicas del LACNIC están en Uruguay. Entonces, para hacer ciertos trámites, lo que van a tener que hacer es mandar sobres con información a las oficinas del LACNIC o mandar fax a las oficinas del LACNIC que están en Uruguay. ¿Qué cosas? Por ejemplo, y si ustedes quieren contratar un sistema autónomo, ustedes quieren tener su propia nubecita, como mencionábamos en la clase pasada, lo que van a tener que hacer es un preregistro, un registro inicial vía web en la página de LACNIC. Esto es tan simple también. En la página de LACNIC se van a tener que registrar, van a tener que hacer un registro, anotarse como socios y demás. Y después LACNIC les va a pedir que manden información en papel para corroborar realmente que son ustedes y quiénes son. Tengan en cuenta que normalmente un usuario final, o sea, si yo, como Pablo Vargas, quiero tener un sistema autónomo, se supone que no lo puedo tener. O sea, los sistemas autónomos son para proveedores de servicios de Internet o empresas que prestan servicios relacionados con Internet. Entonces, los recursos están limitados o están reservados para la gente que son algo de Internet. Un usuario final no puede tener un sistema autónomo, un usuario final no puede tener asignadas direcciones IP públicas. Ese es el otro trámite que es más probable que ustedes terminen haciendo, o porque tienen su propio ISP, o porque van a estar trabajando en un ISP que va a solicitar tener direcciones IP públicas propias. Estos trámites los van a estar realizando contra el LACNIC, justamente porque estamos en Latinoamérica y el Caribe. Esto más o menos como introducción a Internet, que fue un poco lo que estuvimos charlando en la clase pasada. Hoy en día, y es lo que es el fuerte de la materia, por eso también yo siempre lo comento de esta manera, o sea, acá empieza la materia de redes, o sea, acá es donde empieza redes. Justamente lo que vamos a estar viendo de acá hasta fin de semestre tiene que ver con todo lo que tiene que ver con capa 3, todo lo que tiene que ver con los problemas que resuelve capa 3 y cómo hace para resolver estos problemas. Y esto es básicamente lo que vamos a estar empezando a ver hoy día.
Ya estuvimos viendo modelo OSI, estuvimos hace un par de semanas atrás, ya un mes y pico atrás, estuvimos hablando de los modelos conceptuales. En esos modelos conceptuales, ustedes también en un trabajo dirigido tuvieron que dibujar los distintos modelos conceptuales. Y hemos comentado que en la práctica, en la realidad, lo que estamos usando habitualmente es el modelo TCP/IP. O sea, modelo OSI es nuestro modelo de referencia, modelo OSI es nuestro estándar de referencia, pero en la práctica, en la realidad, usamos el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP define muy bien solamente 3 capas, da a entender que existe una capa más, pero no hace definiciones sobre esa capa, que es la capa más baja. Sobre lo que es la parte de interconexión a la red o interfaz a la red, justamente lo que es el modelo TCP/IP no hace referencia, solo que existe, solo que define cómo lo va a utilizar, o sea, cuáles son las primitivas o cómo lo va a hacer para enviarle o recibir datos de esa capa, pero no cómo funciona internamente. Sí, lo que especifica TCP/IP, el estándar TCP/IP, es cómo funciona la capa de interconexión de redes, cómo funciona la capa de transporte de TCP/IP y cómo funciona la capa o cómo debería funcionar la capa de aplicaciones de TCP/IP. O sea, eso sí es lo que está bien definido en este estándar que es el TCP/IP, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Algunos protocolos de esta familia de protocolos ya lo hemos estado mencionando, lo hemos ido mencionando porque los utilizamos, porque estuvimos haciendo algunas prácticas, porque estuvimos haciendo algunas capturas de tráfico, porque son indispensables para poder probar la conectividad de las redes, o sea, son indispensables para poder hacer un diagnóstico de redes, y son más o menos los que tenemos ahí en esta filmina. O sea, hemos estado hablando mucho de lo que es la parte de IP, del protocolo de Internet. Eso significa IP, protocolo de Internet. Hemos estado hablando de ISMP, se los mencionaba muy por arriba, diciendo que la herramienta ping genera mensajes de ISMP, ¿cierto? Enviando un mensaje de ISMP de un tipo especial. Vamos a ver que existen muchos tipos de mensajes ISMP. Hay un tipo de mensaje ISMP que indica al receptor que tiene que enviar una respuesta. Hacemos un pedido de respuesta y recibimos una respuesta. Hacemos un ISP, pedido de respuesta, recibimos un pedido de respuesta. Básicamente esos son 2 tipos de mensajes ISMP. También hemos estado hablando de qué es lo que normalmente nos vamos a estar encontrando. Son redes en capa 2, nos vamos a encontrar en redes que son del tipo broadcast, o sea, son redes de múltiple acceso que trabajan con mensajes de broadcast y se utilizan los mensajes de broadcast para descubrir a los vecinos, y en ese tipo de redes lo que hace TCP/IP es valerse de un protocolo que se llama ARP para descubrir los equipos vecinos. Hasta acá, todos protocolos que más o menos hemos estado hablando y utilizando. En la capa de transporte, los archiconocidos TCP y UDP, y en la capa de aplicación, varias aplicaciones que ahí sí vamos a estar entrando más en el segundo semestre. En el segundo semestre nos vamos a dedicar a empezamos a hablar sobre la capa de transporte y la capa de aplicación. En este semestre vamos a dedicar justamente a la parte de interconexión de redes. O sea, cuando estuvimos charlando a principio de año, que yo les presenté la materia, les comentaba que la materia está dividida en 4 módulos. Un módulo de introducción, que es lo que estuvimos viendo ahora, 2 módulos que se centran en esta capa de interconexión de redes, y un 4º módulo que tiene que ver con transporte y aplicaciones. O sea, el 50% de la materia tiene que ver con capa 3 del modelo OSI. Tiene que ver con interconexión de redes. Eso es el 50% de la materia, lo que vamos a estar viendo. No voy a entrar mucho en detalle. Una consulta. Sí. En el gráfico anterior, ¿por qué
o sea, esa asociación entre la capa de aplicación y el IP. Porque las aplicaciones saben de direcciones IP. Como DNS. En realidad terminan iniciando una conexión hacia un número IP. Necesitan del DNS para poder resolver, pero en realidad la aplicación dice, quiero iniciar una conexión del tipo UDP al puerto 53 del 888. O sea, la aplicación es qué querés hacer. Y en el qué querés hacer, ¿cierto? Tenés que saber contra quién querés hablar. Entonces las aplicaciones saben cuál es el IP del equipo remoto. Necesitan saberlo. Si no lo saben, se tienen que valer del DNS o del sistema operativo. Le preguntan al sistema operativo que resuelva. Él resuelve, les devuelve el número IP y la aplicación genera una conexión hacia un número IP. Entonces, en realidad, las aplicaciones conocen los números IP a los cuales se están conectando. Muy bien. Vamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿Consulta? Muy buena pregunta. Muy buena la pregunta y fue muy interesante hacerle la respuesta. Realmente un tema interesante para tener presente. ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿Comentarios? Estamos. Bueno, así de manera muy escueta, de manera muy resumida, porque yo sé que a ustedes les encanta leer y hay un montón de materiales para comentando un poco las características de lo que es el protocolo IP, el protocolo de la capa de interconexión de redes. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Todas, justamente. Sí, por ejemplo, yo no entendí bien en la parte de IP por qué dice que IP está orientado a redes sin conexión. Bueno, ahí me perdí, no entendí por qué decía eso en los textos. Justamente, definime cómo funcionaría o cómo debería funcionar un protocolo orientado a la conexión. ¿Pero a qué se refiere a la conexión? O sea, conexión entre una LAN, o sea, entre computadoras de una sola red, o conexión a Internet. Bien, no lo veas aplicado en es una definición de una definición de cómo puede trabajar un protocolo de red. Por lo que estás hablando, en la red de Ethernet, estás hablando del protocolo de Ethernet. Estamos hablando de una característica de los protocolos. Los protocolos están pensados para trabajar de cierta forma, ¿cierto? Una de esas formas, ¿cierto? Es esto de protocolos orientados a la conexión y protocolos no orientados a la conexión. Entonces, de acá viene la pregunta y me da a entender que justamente es lo que no terminas de entender, o sea, o no terminas de saber, es qué significa que un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Vamos por el principio. ¿Qué es un protocolo? Es cómo va a actuar en una situación. Un procedimiento. Un protocolo es un procedimiento. Protocolo de COVID. Es un procedimiento. Un protocolo es un procedimiento. Ahora, si yo te digo un procedimiento de trabajo que sea orientado a la conexión o un procedimiento de trabajo que sea no orientado a la conexión? Y si orientado a la conexión me da a entender que está diseñado para las redes, o sea, para detectar otras computadoras, ¿no? Perdón, una vez hace años atrás hice un curso de pedagogía y la pedagoga nos decía que debíamos evitar decirle que no a los alumnos cuando están exponiendo algo, cuando uno le hace una pregunta y un alumno hace una respuesta, había que evitar la palabra no para no frustrarlos. Pero bueno, no. Bueno, no sé, entonces no entendí. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Qué es esto de un protocolo orientado a la conexión? ¿Y qué tiene que tener un procedimiento para ser considerado orientado a la conexión?
que tiene que tener un procedimiento para poder ser orientado como no orientado a la conexión. Y justamente establecer la conexión previa entre los dos hosts para poder empezar a transmitir. Ah, bien, palabra clave. Palabra clave. Antes de transmitir datos, Establece la conexión, claro. Establecer una comunicación. Eso es un protocolo orientado a la conexión y eso es lo que determina si es orientado a la conexión o no. Si no fuese, por ejemplo, Sí. o sea, si no fuese orientado a la conexión, ¿cómo sería? Un no orientado a la conexión, ¿cómo sería? Mira, yo tengo un ejemplo muy claro. Cuando llamás por teléfono, ¿cierto? Vos Ajá. llamás por teléfono a alguien, esperás que te atienda y la gente normal espera que lo atiendan antes de empezar a hablar. Claro. Eso es un procedimiento orientado a la conexión. Vos primero estableces una conexión, llamás, si el otro está disponible te atiende, y si te atiende y te dice hola, porque por más que te atienda, si no te dice hola, vos normalmente no empezás a hablar. No mandás ningún mensaje hasta no tener establecida la comunicación con otra persona. Las llamadas por teléfono es un procedimiento orientado a la conexión. El caso contrario es que vos mandes un mensaje sin intentar averiguar si otra persona está disponible. Como por ejemplo, mensaje de voz de WhatsApp. O tipo broadcast en lo que estamos viendo. No necesariamente, pero sí. Los mensajes, normalmente, los protocolos que envían mensajes al broadcast son no orientados a la conexión. Porque vos no sabés quién lo va a recibir. Vos se lo mandás a todos. No sabés si todos están disponibles. Claro. Pero el concepto de orientado a la conexión o no orientado a la conexión implica eso. Yo primero voy a revisar que el otro equipo esté disponible antes de mandar datos. Eso es orientado a la conexión. No orientado a la conexión es, si vos sabés a quién va el mensaje, se lo mandás. Si está o no está disponible, es otro tema. Por ejemplo, como un ejemplo que vos mencionaste, el tema de los mensajes de broadcast. Otro ejemplo, por ejemplo, son las radios. Las radios, cuando las radios que transmiten al aire, no están atentos si alguien los está escuchando, transmiten. Si vos usas handy, si vos empezás a usar un handy, las radios estas para comunicarte, vos mandás el mensaje, empezás a hablar, ¿cierto? Sin saber si otra persona está o no está disponible. ¿Queda claro esto del procedimiento? Sí. Y con esto también, ya que estamos, que por ahí lo vamos a mencionar, es que puede que en alguna capa, ¿cierto? Utilicemos un protocolo no orientado a la conexión, y utilicemos las capas superiores para verificar esa disponibilidad. Nuevamente, radios. ¿Alguien ha utilizado algún equipo de radio? Un Handy, los Nextel. ¿Alguien ha utilizado algún equipo de estos? Sí. Sí, profe. Si no sé si se han dado cuenta, nuevamente, hablando de protocolo como un procedimiento al momento de comunicarnos. Hablemos de protocolo como un procedimiento de comunicarnos. ¿Qué es lo que pasa? El Nextel, el Handy, ¿cierto? Es un medio de comunicación no orientado a la conexión. O sea, nosotros podemos agarrar el equipo, apretamos el botoncito, apretamos el PPT, el pulsador, para el que no sabe, se llama PPT, que es push to talk, y lo presionan y empiezan a hablar. Perfecto, la radio está orientada, está pensado para trabajar de esa forma. ¿Qué hacemos una capa superior? ¿Qué hacen los humanos cuando reciben esto? Mandan un mensaje cortito diciendo, che, Pablo, ¿me escuchás? Che, Pablo, ¿estás ahí? Y hasta que no
les manda, no atienden del otro lado, sí, acá estoy, no mandan el resto del mensaje. Claro, eso es un ejemplo de cómo una capa superior, ¿cierto?, implementa un mecanismo para determinar que el otro extremo está vivo antes de mandar todo el dato. ¿Para qué voy a estar una hora hablando por handy si no estoy seguro que el otro equipo está vivo? Entonces, pero ya esto lo hago a nivel de persona. O sea, el handy, que podemos decir que está en capa de transporte, por dar un ejemplo, nosotros tenemos, los humanos, tenemos en capa de aplicación, entonces nosotros como humanos implementamos un mecanismo, ¿cierto?, que complementa o le agrega servicios para poder determinar que el otro extremo esté vivo o no. Tenemos un procedimiento, un protocolo. En las redes pasa exactamente igual. Entonces, bueno, y justamente también por esto realmente es una muy buena, y por eso justamente está el texto, está puesto el comentario acá. Tener en cuenta que esto de orientado a la conexión o no orientado a la conexión no tiene que ver con algo típico de capa de transporte, porque es muy común, es muy probable que cuando ustedes hablan de capa o alguien les menciona orientado a la conexión o no orientado a la conexión, lo primero que piensan es en TCP/UDP. No, es una propiedad de los protocolos. O sea, cuando alguien piensa un procedimiento, cuando alguien piensa un protocolo, piensa en estas características, piensa en estos detalles. Voy a tener un procedimiento que voy a verificar que los datos lleguen o no lleguen, o va a ser un protocolo, va a ser un procedimiento que va a ser del mejor esfuerzo. O sea, vamos a tratar de que el dato llegue, pero no hay garantías de que el dato llegue. Eso es una característica. Y esa característica, que muchos también la asocian con el protocolo TCP, no es por el tema de orientado a la conexión. El tema del mejor esfuerzo es una cuestión del protocolo. Nosotros lo que vamos a tener, en este caso, el protocolo IP, es un protocolo de mejor esfuerzo. O sea, el protocolo se va a preocupar por tratar de que el dato llegue, ¿cierto? Pero no va a haber ningún tipo de acuse de recibo, no va a haber ningún tipo de retransmisión, no va a haber ningún tipo de recuperación de errores. Ustedes ya cuando estén con Sandes van a estar viendo el tema de los protocolos de comunicaciones y van a ver esto del tema de que hay protocolos que tienen procedimientos para poder, o técnicas, perdón, para poder recuperar un error. O sea, detectan el error y lo recuperan. Bueno, el protocolo IP no. El protocolo IP envía el dato y todo sale bien, el dato llega. Cada equipo intermedio, cada router va a hacer su mejor esfuerzo para llegar. Es más, un detalle muy interesante, que los routers, cuando están muy saturados, tienen la potestad, tienen la capacidad de descartar tráfico. Un router saturado tiene la autoridad para descartar tráfico. Entonces, no hay garantía de que un paquete IP llegue. Queremos estar seguros que llegue, tenemos que usar en capas superiores algún otro protocolo que nos permitan, que nos garanticen hacer que el dato llegue. Es un protocolo no orientado a la conexión. Si en capa de transporte yo tengo el IP de destino, lo envío, ya está. Yo lo único que necesito en capa de IP, en capa de interconexión de redes, lo único que necesito en protocolo IP es saber a dónde va el dato. Recibo una caja y me dice, esta caja va a la calle Rivadavia, 5 de Capital Federal, Buenos Aires, tengo la dirección de destino, listo, lo mando. No me fijo si hay alguien en la casa, si alguien lo va a recibir, si la dirección de destino existe, nada. Capaz de protocolo IP no hace eso. Protocolo IP tiene un dato para enviar, lo envía. Así de simple. Otra característica que tienen los protocolos, y en particular lo tiene implementado nuestro protocolo de Internet, es el hecho de fragmentar y desfragmentar los datos. Claro, recién veíamos
recién veíamos que la capa de interconexión de redes, nuestro protocolo IP, es el protocolo que está más cerca, está más allegado a lo que es las capas de redes. La capa hacia la interfaz de red. Entonces, claro, el protocolo Profe, consulta. Sí. Ninguna está arriba de la otra, están todas en el mismo piso, digamos, ¿verdad? Porque parecen como si no tuvieran en jerarquía los cuadros en la derecha. ¿Qué protocolos? ¿Qué cuadros de la derecha? O sea que los paquetes de la derecha, aplicación, TCP, UDP, ICMP, RP, como que si tuvieran toda la misma jerarquía, ¿verdad? Como que todos se interconectan entre otras. Son una cosa diferente, que se interconecten, que se utilicen entre sí, que se comuniquen entre sí, y jerarquía son dos palabras completamente distintas. Tienen la jerarquía de la capa. Yo nunca usaría la palabra que no tienen jerarquía. Más allá que jerarquía normalmente cuando vos hablas de jerarquía, hablas de algo que son similares, o la jerarquía dentro de similares. O sea, vas a hablar de jerarquías en el trabajo entre empleados, pero no puedes hablar de jerarquías de empleados y muebles. No decís que un empleado tiene más jerarquía que un mueble. Entonces no usaría la palabra jerarquía para relacionar aplicaciones con transporte e interconexión de redes. Son cosas completamente distintas, se manejan de manera diferente, por lo cual no usaría la palabra jerarquía. Tiene cada uno su nivel en el modelo OSI y se interrelacionan porque necesitan de los otros protocolos para poder enviar los datos. Como cada capa resuelve un problema muy chiquitito, para resolver todo el problema de comunicaciones, necesitas ayuda de los otros protocolos. Nunca una aplicación va a ser absolutamente todo, porque justamente ese es el concepto de dividirlo por capas, para que cada capa haga algo. Entonces, la aplicación siempre va a pedir soporte o va a utilizar la capa de transporte. La capa de transporte siempre va a ser la capa de interconexión de redes y la capa de interconexión de redes siempre va a estar conectada a la interfaz de red. Entonces siempre va a tener esa correlación y necesidad. Pero yo no usaría la palabra jerarquía. No sé si Ok. me pregunta. Sí, gracias. Bien, perfecto. Después, bueno, habíamos mencionado el tema que como la capa de... Se me cambió el... Fragmenta, estábamos en la parte, Pablo, de fragmenta y de fragmentar. Exacto, Los protocolos IP. se me cambió la ventana del... Ahí está. Como justamente les mencionaba que como está la capa de interconexión de redes, está conectada a la interfaz de red, esta capa es la que sabe cuánto es la unidad máxima de transferencia, sabe cuánto es el MTU de la red en la que existe, la red en la que está. No es lo mismo el MTU en una red Ethernet, que en una red wireless, que en una red token ring, que en una red giga Ethernet. ¿Cuánto es el MTU de una red de giga Ethernet? Pregunta de examen. 9.000 y pico. Ajá. 9.000. 9.000 clavados. Sí, estaba el MT. Los frame se conocen como Jumbo Frame. Jumbo Frame, ya te lo confirmo, pero estaba en 9.000, si no mal recuerdo. 9.000 clavados.
¿Qué cosa, Jerónimo? ¿Qué es eso? Esto, tan simple como esto. El MTU de una red de gigas es de 9000. Vos podés, si vos tenés red de giga, podés definir como 9000 la unidad máxima de transferencia. El MTU máximo de una red de giga Ethernet es de 9000. Tan simple como eso. El MTU de una red de Fast Ethernet es de 1500. Ethernet es de 1500, Fast Ethernet es de 1500, Giga Ethernet es de 9000. Claro, por default, todo el mundo sigue utilizando, todas las placas de red utilizan 1500 porque no saben qué otros dispositivos están en la red. Pero si vos administras una red interna que solo se comunican entre ellos y está giga, podés ponerle una MTU de 9000 para que funcione más rápido, tenga mejor rendimiento, no funcione más rápido. La velocidad sigue siendo la misma. Al tener un MTU más grande, puedes transportar más datos de un solo saque, entonces tenés mejor rendimiento. No anda más rápido, rinde mejor. Profe, le quería preguntar justamente eso. Si yo tengo mixeado, por ejemplo, tengo un router Giga, un router 100, tendría que trabajar todo a 1500 como Legacy. No puedo levantarlo a 9000. ¿Cómo si tenés? Si tengo dispositivos en 100 en Fast Ethernet y en Gigabit. Ahora sí. Yo, tengo que trabajarlo en 1500 para que sea Legacy para todos. Exactamente. Dos equipos que no hablan el mismo protocolo no se pueden comunicar entre sí. Bien, gracias. No hay que. Entonces, bueno, justamente parte de lo que tiene que hacer, parte de las tareas que va a tener que hacer en la capa de interconexión de redes, el modelo TCP/IP, para nosotros el protocolo IP, parte de lo que tiene que hacer el protocolo IP, justamente va a ser esto de fragmentar los datos. Si les llega un segmento muy grande de las capas superiores, va a tener que segmentarlo para que pueda entrar en una trama Ethernet y reenviarlo. Claro, cuando le lleguen fragmentos, cuando el equipo remoto le lleguen fragmentos, la capa de interconexión de redes, el protocolo IP, es el encargado de armar los fragmentos y volverlo a presentar a capa 4 como un solo elemento. O sea, la fragmentación y defragmentación se realiza en capa 3. Bien específicamente, si el origen o los equipos intermedios fragmentan los datos, el equipo de destino en capa de red es el que tiene la obligación de reensamblarlo. O sea, tengamos en cuenta que este proceso de fragmentación se puede producir por los hosts de origen o por los equipos intermedios, por los routers. Los routers también tienen la facilidad, tienen la potestad de fragmentar un paquete IP. Si un paquete IP, ¿se acuerdan cuando les mostraba la imagen y les decía que les mostraba un routercito que por un lado tenía una trama de Ethernet, por una placa de red Ethernet, y por otro lado tenía una placa de red FDI? Claro, cuando el router va de un lado al otro, cuando tiene que pasar el paquete de un lado al otro, puede que una placa de red esté en 1500 y la otra placa de red tenga un MTU de 1000. Entonces el router también puede fragmentar. La fragmentación es algo que también puede pasar en el router. Esto le agrega un poco de retardo a la red, ¿cierto? Pero y algunos protocolos de capas superiores, como algunas VPN, algunos protocolos de seguros, no les gusta que esto se produzca, pero el router lo puede hacer. Los routers pueden fragmentar los paquetes. El origen es el que lo debería fragmentar, si no quieren que nadie se lo fragmente, pero los routers también lo pueden hacer. En ese caso, ¿copia cabeceras o qué hace? Sí, copia cabecera. Todos los paquetes IP que pertenecen al mismo fragmento, todos los paquetes IP que pertenecen al mismo segmento, comparten la cabecera, salvo algunos datos. Uh-huh. Hay un dato que dice... el de la cantidad de bytes, por ejemplo.
el de la cantidad de, en realidad, cuántos bytes hay por delante de él, ¿cierto? Y si hay datos después de él. Ajá. Esos son los dos datos. O sea, dicho de otra manera, y también para no entrar en detalle, porque vamos a tener un día entero, vamos a tener una clase entera hablando de fragmentación. Básicamente lo que dice la cabecera es paquete 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de... O sea, en la cabecera, toda la cabecera es igual, menos una parte en donde dice paquete 1 de 1, si no está fragmentado. En otro, si está fragmentado, dice este es el paquete 1 de 2 y el segundo va a decir este es el 2 de 2. Algo así. Pero es lo único que cambia en la cabecera. ¿Estamos? Perfecto. Todo este proceso de mandar los datos de un lugar al otro, del fragmentado, le comentaba que si de la capa de transporte viene un dato muy grande, se fragmenta, en capa 3 se reenvía del otro extremo en capa 3, el reensamblado solo en destino. El reensamblado solamente lo hace el destino. La fragmentación lo hace el origen y los intermedios, el reensamblado solamente el destino. El destino lo hace el reensamblado, junta todas las partes y se lo pasa a las capas superiores, y la capa superior nunca se entera que esos datos fueron fragmentados. Nunca se entera, es totalmente transparente. ¿Y por qué solamente lo hace el reensamblado? Lo hace el destino nada más y no lo hacen los equipos intermedios. Porque como ven en la figura, para llegar de un extremo al otro, pueden ir por caminos distintos. Pueden irse por el camino, supongamos que la red Ethernet se quiere conectar, alguien de la red de Ethernet se quiere conectar con la red Token Ring. El paquete puede ir por el lado de arriba o puede ir por el lado de abajo. Entonces, solamente los equipos finales van a recibir todos los datos. Los equipos intermedios, un router intermedio, capaz que vaya a pasar la mitad de los paquetes. Entonces los equipos intermedios no pueden reensamblar. El que va a reensamblar es el equipo final, reensambla y recién ahí pasa todos los datos a la capa superior. Y hasta no recibir todas las partes, supongamos que el paquete lo tuvieron que dividir en 5 partes, hasta no recibir las 5 partes, ¿cierto? No lo puede pasar a la capa superior. Si recibieron 4 de 5 y la parte 5 nunca lo recibieron, descartan los 4 que recibieron. La información recibida la descartan. Si no tienen todos los datos, tienen la obligación de descartar los datos. Esto sucede así. Entonces, fíjense que todas estas tareas, es que si va por la parte de arriba o por la parte de abajo, si va por un camino, por el otro, si se fragmenta, no se fragmenta, todo esto es transparente para las capas superiores. Capa de transporte, capa de aplicación, nunca se entera de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que hace la capa de interconexión de red. Las capas superiores le dicen, manda este dato, y la capa de red hace todo el esfuerzo, su mejor esfuerzo, para poder llevar ese dato, como sea necesario, por donde sea necesario, y de la manera que sea necesario. Eso es lo que hace la capa de interconexión de red. Para poder hacer esto, para poder resolver este problema, es justamente lo que hace la capa de interconexión de redes, ¿cierto? De identificar a los equipos de forma unívoca. La idea es poder identificar de una manera única cada dispositivo que está en la red. Pero claro, para gestionar esto más sencillo, lo que se hace en el protocolo IP es armar grupos de máquinas. Nosotros conocemos esos grupos de máquinas como una red. La red no es más que un número de un grupo. O sea, yo voy a identificar un grupo de máquinas, o sea, voy a poner máquinas dentro de un grupo y voy a colocar un router que le da conectividad a un grupo. Eso mismo, dicho de manera técnica, es configuro una red, defino un segmento de red, le configuro un IP a un router y ese router va a estar conectado a una red y las máquinas que pertenezcan a esa red van a tener un IP de ese rango. Es básicamente lo que hace el protocolo IP. Identifica a máquinas, a redes, y la parte interesante es
que determina el mejor camino para llegar a la red. ¿Cómo hago para llegar de la red Ethernet? ¿Qué camino tengo que seguir para llegar desde una red Ethernet a la red Token Ring? ¿Cuál es el camino que tengo que elegir? Bueno, esas dos partes son lo que hace el protocolo IP. Identificar a los equipos de manera lógica, agruparlos en grupos que le vamos a llamar redes, y cómo hago para llegar a una red. Eso es lo que hace el protocolo. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Pablo, esa identificación de los grupos de máquinas, por ejemplo, router, ¿es algo temporario que lo va haciendo el protocolo IP? Por ejemplo, tal vez ese grupo estaba en un momento en 100 máquinas, por ejemplo, pero después no hay disponibilidad de esas 100, no hay otro router u otro camino a seguir. ¿Es algo temporario o es algo estable? Bien, es algo sumamente estable, pero se puede cambiar. Dicho de otra, en un ejemplo concreto, vos en tu casa tenés un router Wi-Fi. Sí. Ese router Wi-Fi tiene configurada una red, grupo red. O sea, un grupo es una red. Vos en el router Wi-Fi tenés una red configurada. Sí. Cuando quieras podés cambiar el número de la red. Ajá. Es Claro, fijo, fijo, pero se puede cambiar. Eso lo mismo se multiplicaría en un aspecto general, o sea, por todo el planeta. Lo que quiero saber es eso, por ejemplo. Exactamente. Esto mismo que me ocurre a mí se puede replicar. ¿Cómo, perdón? Lo mismo que me sucede a mí se puede replicar en una red mucho más amplia. Totalmente. El mismo protocolo. Vos tenés una red, y sí, ya entrando en detalles técnicos del tema que estamos viendo ahora, vos tenés una red de 255 máquinas, ¿cierto? Y podés ampliarle, le podés cambiar la máscara de subred es la que determina el tamaño de la red, o podés cambiarle la máscara para pasar a una red de 500 máquinas. Entonces, para eso vas a utilizar la máscara de la red. Eso lo puedes hacer vos, ¿cierto? Y tu red se amplía, o lo puede hacer el vecino y la red del vecino se amplía, o lo puede hacer alguien en China y la red de China se amplía. Entonces, lo que pasa es que es algo variable, algo sumamente variable. Pero normalmente no cambia, no es algo que todos los días estés cambiando. Porque claro, también tiene que ver con algo de reconfigurar todos los equipos. O sea, vos querés cambiarle la red y tenés que cambiarle la máscara de subred a todos los equipos que están dentro de tu red. Porque es eso. Estamos hablando literalmente, se trata de eso. Tenés que decir, cambiar la máscara de subred para que cambie el tamaño de tu red. Pero se lo tenés que hacer a cada uno de los dispositivos de tu red. Entonces, imagínate si vos tenés una red de 500 máquinas y le tenés que cambiar a las 500 máquinas la máscara. Es algo que no vas a hacer todos los días. ¿De cuántos bits sería esa máscara para 500 equipos? 23. Barra 23. Exactamente. Bien. Si, por ejemplo, Igual, ¿en qué ámbito trabaja un barra 23? En donde vos quieras, en donde te haga falta. ¿Es una buena práctica? Si me preguntás a mí, no. Eso. ¿Exista otra cosa que sea una buena práctica? La respuesta no. Y yo te voy a decir que no, y te voy a dar todos los justificativos cuando entremos en seguridad. Cuando te vamos a hablar de seguridad en redes, te vas a dar cuenta que te conviene tener grupos chicos en redes, en seguridad. O sea, un tema es que se pueda técnicamente y otro tema por un ámbito de seguridad. En seguridad, para evitar los ataques laterales, minimizás el tamaño del grupo. O sea, si metes a 500 ñatos en una misma red, ¿cierto? Y uno de ellos es malo, ¿cierto?
ese malo puede atacar a 499. En cambio, Claro. si vos más 4 grupos de 128 y te aparece uno malo, solo puede atacar a 127. Se ataca a todos los equipos que ve. Exactamente. Por el lado de seguridad, te conviene tener redes en seguridad. Se aconseja que la máscara de su red sea acorde al tamaño de la red, acorde a la cantidad de equipos que tenga la red. Si vos agarrás y querés una red de 20 máquinas y usar una máscara de red que sea acorde a tener 20 máquinas. Por eso es importante el saber subnetear. El saber subnetear es importante justamente porque a nivel de seguridad conviene ajustar la máscara lo más posible a la cantidad de equipos que tengamos en la red. Subnetear es lo mismo que segmentar la red. Exactamente. Subnetear con routers. Subnetear es la operación que haces para segmentar la red. A nivel de capa red, a nivel de capa 3, guarda. Tiene que tener routers o no. Estamos hablando que subnetear, dividir redes IP, tiene que ver con capa 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque si sacas un hub y pones un switch, estás segmentando en capa 2. Claro, pero si pongo un router, ya pasa a capa 3, que filtra los paquetes y demás. En capa 3. Exactamente, por eso. Esto, nuevamente es muy importante ubicarse en qué estamos hablando. O sea, guarda con esto de segmentar, porque tiene que ver mucho si estamos hablando de capa 2 o de capa 3. En capa 3, cuando vos segmentás una red, significa que estás dividiendo, y dividir una red en capa 3 implica subdividirla, subnetearla, implica hacer operaciones en la máscara de su red. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Alguna duda de cómo funciona? ¿Algo que hayan escuchado por ahí? ¿Algo que comentar de las redes IP? Más o menos estamos todos más o menos manejamos los conceptos. Nuevamente el resto se lo dejo para que ustedes lo lean, no se quedan con lo que yo les digo. Esto no tiene nada técnico. Esto es para que ustedes, cuando vayan a leer el libro, cuando vayan a leer los apuntes, entiendan lo que están leyendo. Esto no es protocolo IP, esto es un resumen de un resumen. No se queden con mis diapositivas. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta acá? Sí, sí. Sí. Hasta Bien. acá, claro. Dijimos que cada capa, el objetivo de cada capa del modelo OSI, ¿cierto?, era resolver un problema. Cada uno tiene que resolver un problema. Capa de red, la interconexión de redes, en realidad resuelve 3 problemas. Tiene 3 tareas para hacer. Punto número 1, direccionamiento lógico de cada dispositivo. Ya lo estuvimos mencionando, que todos los dispositivos tienen una dirección física, una dirección que no cambia nunca, que no importa dónde estén, siempre va a ser la misma, que es la dirección MAC. A nivel de capa de red aparece un direccionamiento lógico, que va a cambiar depende de dónde estén. Si ustedes están en su casa, van a tener un número IP. Si se van a su trabajo, llevan la máquina a su trabajo, van a tener otro número IP. El teléfono celular de ustedes, cuando está en la red de ustedes, tiene un número IP. Cuando se desconecta de la red Wi-Fi de ustedes y queda conectado solamente por datos, tiene otro IP. Cuando van con el teléfono y llegan a un cibercafé, toma otro IP. Tiene un direccionamiento lógico que sí va a depender de dónde ustedes estén. Direccionamiento físico, que nunca cambia. La dirección MAC normalmente, y ya que hablamos de seguridad, por cuestiones de seguridad, todos los teléfonos nuevos, no sé si sabían esto, que todos los teléfonos nuevos, hablemos de 4 años a la fecha, la dirección MAC del Wi-Fi cambia. ¿Sabían eso? ¿Por qué cambia? No. Porque si no es muy fácil rastrear a las personas. Es muy fácil hacer un seguimiento, hacer espionaje y seguimiento de una persona. Lo podemos seguir por la placa de red del Wi-Fi de su teléfono.
¿Pero qué cambian en el pool que le da la empresa del dispositivo? Elige una al azar de un rango que no está asignado a nadie. Se pueden producir colisiones, igual detectan esto y vuelven a cambiar la dirección MAC. Pero los Android nuevos, desde 5 años a la fecha, tienen un mecanismo que cambia la dirección MAC, que es lo viene marcada como opción por defecto, cambia la dirección MAC cada vez que se va a conectar a una red Wi-Fi para evitar ser rastreados. Una cuestión de privacidad. Entonces, fíjense que hay cosas que cambian, esto de que la dirección MAC nunca cambia. Claro, la placa de red tiene asignada una dirección MAC, pero por software esa dirección MAC cambia. Se cambia. O sea que cada vez que se conecte a la red, esa dirección es algo diferente. La placa físicamente tiene una dirección propia. Exactamente, tiene una dirección propia, cada placa tiene su propia dirección física propia, ¿cierto? Pero cada vez que se va a conectar genera una diferente. Ustedes si entran en las propiedades de las redes Wi-Fi, pueden desactivar esa opción y se presenta con la MAC original. Pero por default, desde hace unos 5 años, la opción por default es que se presente con una aleatoria para que cambie, esa dirección cambie y evitar ser rastreado. Porque claro, si ustedes se ponen a pensar, por triangulación pueden sacar la posición justa a una persona. O sea, si las direcciones MAC, si los teléfonos se anuncian, el teléfono está constantemente conectado y buscando una red Wi-Fi. Entonces, con eso que está irradiando y preguntando si las redes están disponibles, con 3 sensores, con 3 equipos especialmente diseñados, ustedes pueden hacer triangular y saber en qué posición justa está una persona, si siempre tienen la misma dirección MAC. Pero bueno, problema para el año que viene vamos a charlar de esto. El año que viene ya cerramos este tema. Hoy en día, en redes, en segundo año, la dirección MAC no cambia. Lo que sí cambia es la dirección lógica, la dirección IP. La dirección IP va a ir cambiando, depende de la red en la que encuentre. Depende de la red en donde se encuentre, va a ir cambiando. ¿Cómo hace para qué existe? ¿Para qué existe este tema de la dirección IP? Porque necesita poder identificar unívocamente a un equipo dentro de la red. ¿Qué es lo que ustedes ya conocen? Los números IP no se pueden repetir. 2 equipos dentro de la misma red no pueden tener el mismo IP porque se produce un conflicto de IP y las redes no andan. Esos 2 dispositivos no tienen servicio intermitente. Pero lo que va a suceder es que tienen servicio intermitente cuando tienen 2 dispositivos de red con el mismo número IP. Porque la teoría dice que cada dispositivo tiene que ser identificado de manera única a través de un IP y una máscara de red. Ese es uno de los problemas que tiene que resolver la capa de interconexión de redes y para eso surge el IP y la máscara. El otro problema es el de las rutas. ¿Cómo hago para llegar desde acá a Buenos Aires? ¿Cómo hago para llegar desde acá a San Martín? ¿Cómo hago para llegar a San Juan? Tema ruteo. Ruteo por un lado, un problema que tiene que resolver. El problema de direccionamiento lógico o la identificación de cada dispositivo de red es otro problema. Y el reenvío de tráfico es el tercer problema o la tercera solución que nos da la interconexión de red. ¿Cómo hago para reenviar tráfico? Esto de que me llega tráfico por una placa de red y lo reenvío para otra. Estas son las 3 funciones o 3 problemas o 3 servicios que se implementan en el protocolo IP en esta capa de interconexión de redes. Números IP ustedes ya los conocen, ya han visto. O sea, nosotros vamos a estar trabajando con IP versión 4. Si llegamos a algo de tiempo, les voy a mencionar algo de IPv6. No es algo que todavía esté en el programa, en la currícula. Si llegamos a algo, vamos a estar charlando. Tiene mucho de IPv4, tiene sus particularidades, pero tiene mucho de IPv4. Lo que cambia, en principio, es la cantidad de bits que tiene la dirección. Mientras que en IP versión 4, que es lo que usamos habitualmente, tienen 32 bits, en IP versión 6 tienen 128 bits. O sea, la cantidad de dígitos
de bits que tiene la dirección IPv6 es mucho más grande, de 32 a 128, es lo que cambia en la cantidad de bits. Estos 32 bits, que es el identificador único de las máquinas, nosotros estamos acostumbrados a expresarlos en decimal en grupos de 8. O sea, esos 32 los dividimos en 4 grupos de 8 y cada grupo lo convertimos en decimal. Ese 192, 168, 11, que estamos acostumbrados a verlo nosotros, en realidad la computadora lo entiende en binario. Internamente el sistema operativo, internamente los routers, los equipos, lo entienden en binario. La expresión decimal es para que nosotros los humanos nos resulte un poco más sencillo verlo. Es algo que hacemos nosotros, pero tengamos en cuenta que siempre internamente se maneja de manera decimal, de manera binaria. Perdón. Algo que ustedes también ya han mencionado, porque alguien ya un par de clases atrás, y ustedes algo han leído, y vamos a abordar un poco más ese tema. Las redes IP se armaron basadas en clases, se definieron clases de redes IP para determinar, para identificar las redes según tamaño. Y esto es lo que hacía un poco la analogía con la NFSnet. O sea, las redes clase A estaban pensadas para redes muy grandes, redes con muchos equipos. Claro, no es lo más común. Entonces son pocas redes con muchos equipos. En el otro extremo, que son lo más común, lo más probable, aparecen las redes IP clase C, que son las muchas redes con pocos hosts. Y en el medio tenemos algo intermedio. O sea, muchas redes con muchos hosts. No tan grandes como las redes clase A, no tan chiquitas como las redes clase C. Entonces, esto aparece en el origen de los tiempos, cuando aparece la definición del protocolo IP, para poder identificar qué tan grande es la red a la cual pertenecen las direcciones. Eso podemos asociarlo con los tier. No necesariamente. No, normalmente esto está relacionado, porque un tier 3, un tier 2 puede tener muchas redes clase C, o un tier 1 puede tener muchas redes clase C. Pero, por ejemplo, IBM tiene una red clase A. IBM a nivel mundial tiene una red clase A. Porque a nivel mundial, tiene muchos equipos en su red. Y claro, tampoco tenemos que irnos al lado de IBM. Gobierno de Mendoza, en su red interna, en su red privada, tiene una red privada clase A. Pues claro, internamente, dentro de toda la provincia, ¿cierto? Es una única red, pocas redes, con muchos hosts. Es una red que tiene muchos equipos. Tengamos en cuenta que hablamos de todos los equipos que pertenecen al gobierno de Mendoza, que pertenecen a la Dirección General de Escuela, que pertenecen a las comisarías, que pertenecen a los juzgados. Todos esos es una gran red clase A, ¿cierto? Segmentada, no está todo junto. Una red grande segmentada, pero es una red privada clase A. Así que no es necesaria, y el gobierno de Mendoza es un equipo, es una red final, es un tier A, un tier 3, perdón. Usa una red clase A y es un tier 3. Entonces no hay una relación directa entre uno y otro. Red One, no los ubico, ¿quiénes son Red One? Red One con W, que ¿Cómo, perdón? la del gobierno de Mendoza es Red One. Ah, One de W-A-N. No, de uno. Profe, cuando dice hay una red grande segmentada que hace varios barra... Lo que necesite. Lo que necesite. Para ser particular y para centrarnos en el caso y ya meterles un poco en la cabeza el tema de neteo, ¿cierto? Lo que tiene el gobierno de Mendoza es una red de 10. Las redes 10
son redes, una red privada clase A, ¿cierto? Y, por ejemplo, en muchas de las ubicaciones las tiene divididas en redes, segmentadas en redes de 255 direcciones. Entonces, básicamente, es una red que tiene 16 millones de subredes. Profe, puede ser que ahí le da, toma el primer número como fijo y después va segmentando con los otros 4 y va ordenándolos. Algo así, exactamente. Eso es lo que vamos a charlar, enseguida si nos deja. Pero sí, de eso se trata el subneteo. Esta operación que se llama subnetear tiene que ver con eso, con dejar. Si vos perteneces a una red, parte de ese octeto tiene que ser compartido. Y si estás en otra red, parte de ese segmento tiene que ser propio. Vas a ir jugando con cada una de estas porciones para identificar cuáles son los identificadores de red y cuáles son los identificadores de la subred y cuáles son los identificadores del host en esa subred. Hacia eso vamos. Sí, que eso depende de la máscara que tenga. Perdón, y ahí tendría que tener... Justamente, IP y máscara determinan a qué red pertenece. Exactamente. Perdón, lo que le quería preguntar, ahí si yo tuviese 10.0.0.0.1, tendría que poder llegar a la 10.255, 255, 255.1. O sea, se podrían ver entre sí. Si vos te perteneces, por ejemplo, acá tenemos dos subredes. Tenemos subred, acá tenemos dos subredes, ¿cierto? Tenemos una subred, ¿cierto? Que es esto, ¿sí? Y tenemos una subred que es la red, o sea, una subred que es la 000/24 y otra subred que es la 10.0.1.024, otra subred que es la 10.0.2.0/24. Son 3 subredes distintas. Las 3 subredes se podrían ver si está todo bien configurado. Si está todo ruteado, y de eso se trata lo que vamos a estar viendo este semestre y el semestre que viene. Si está todo bien ruteado, esos 3 segmentos de red se podrían ver entre sí. Bien, un poco en adelante lo que les había comentado. Nosotros algo hemos estado charlando en las clases anteriores. Existían IP públicos y IP privados. Y justamente yo se los hacía ver con esto de que ustedes no podían llegar directamente, no le podían hacer ping a las máquinas que estaban dentro del laboratorio. Porque claro, ustedes están en una red privada, los laboratorios de Litu están en otra red privada. Como son privadas, no se ven entre ellas y por eso no se pueden ver entre sí. Bueno, cada una de las clases de redes IP, clase A, clase B y clase C, tienen rangos específicos para tener redes privadas. O sea, hay ciertos rangos que son los reservados, están reservados para tener redes privadas grandes, medianas y chicas. Y de ahí sale ese 192, 168 que ustedes están acostumbrados a ver por todos lados. 192, 168 es el prefijo elegido para las redes clase C para las direcciones privadas. Son los que normalmente van a utilizar en las redes privadas que tengan hasta 255 máquinas. En realidad hasta 253 máquinas. Entonces, hay direcciones que no se pueden utilizar. 255 menos las direcciones que no son útiles, ¿cierto? Las dos de las que son las direcciones reservadas, le quedan 253 útiles. Esto es problemática que vamos a estar charlando. Cómo determinar la cantidad de direcciones útiles que tiene una red. Pero básicamente, si ustedes tienen una red de hasta 255 máquinas, ustedes van a usar una red de clase C. Si quieren una red privada de 255 máquinas, van a estar usando una red que sea 192, 168. Si se fijan, hay 255 redes privadas clase C. Clase B, hay 16 redes de 65.000 máquinas, ¿cierto? Cada una de esas 16 redes tienen
65.000 máquinas y son las redes privadas clase B. Y hay una sola red, ¿cierto? Creo que eran de 32 millones de máquinas, que son las de direcciones de clase A. Hay una sola red privada, clase A, que es la dirección 10. Todas las direcciones de red 10 son IPs privados clase A, 172.16 a 172.32 son redes privadas clase B, y de la 192.168.0 a la 192.168.255 son privadas clase C. Direcciones reservadas para usar internamente. ¿Queda claro esto de los rangos privados? Sí, sí. Profe, ahí le quiero preguntar, en la diapositiva anterior, cada uno de los clases C es un /24, sería. Sí. Y cada uno de los clase B sería un /32. No. No. Un 22. 16. ¿Cómo, perdón? Lo que vos me estás preguntando en realidad tiene que ver con esta diapositiva. Ah, bueno, pues sí. Yo sabía que me ibas a preguntar eso. Por eso dice, esta diapositiva la hice para responder a tu pregunta. ¿Cómo identificar? ¿Qué tienen esto de las redes clase A, clase C, los números y demás? Bueno, tienen ciertas características, tienen ciertas definiciones. Para empezar, los primeros bits en binario, tengamos en cuenta que la computadora al fin entiende binarios, los primeros bits en binario van a determinar si es un IP de clase A, clase B, clase C, clase D o clase E. El primera dirección va a determinar, ¿cierto?, esa dirección. Punto número 1, las redes, los IPs clase A, el primer bit es 0. Si el primer bit es 0, ¿cierto?, estamos hablando de un IP clase A. Los IP clase B empiezan con 1, 0. Los IP clase C empiezan con 1, 1, 0. Los IP y así sucesivamente. O sea, los primeros bits van a determinar de dónde estamos hablando. Entonces, claro, todos los IPs que empiecen desde la red en el primer octeto, desde el 0 hasta el 127, van a ser IP clase A. Los IP clase B van a ser desde el 128 al 191. Porque claro, vamos a estar jugando con el resto de los dígitos para poder decir hasta cuántos dígitos podemos llegar a tener. Y los IP clase C son todos que vayan desde el 192 al 223. Esos son los rangos de números IP en decimales de las redes clase A, clase B y clase C. ¿Queda claro esto en que los primeros bits determinan la clase? Depende el número IP, ¿cierto? Si yo quiero un IP clase A, me tengo que conseguir un número que el primer dígito sea un 0. Si yo quiero un IP clase C, me tengo que conseguir un número que los primeros bits sean 1, 1, 0. ¿Queda claro esto hasta acá? Sí. Igual me queda como la duda. Esto es como para mantener un orden, más que todo. Justamente, es una convención para ordenar en las redes. O sea, si yo quiero, puedo ponerle cualquiera y saltearme toda esta convención. A ver, ¿en qué sentido? A ver. Por ejemplo, si yo pongo, qué sé yo, un 223, 255, 255, puedo tener limitarlo a 126 hosts. Si quiero. Podés, bien. O sea, de poder puedo, eso es lo que pregunto. Bien. Te traduzco tu pregunta, te traduzco tu comentario. Como me estás diciendo, algo que todavía no menciono, o que yo entiendo que vos estás diciendo, algo que yo todavía no menciono, que vos querés usar un IP clase C con una máscara que sea más grande, un /24.
Sí, ¿Eso es lo que estás planteando? sí. Bien, eso se conoce como superred. Y sí, es válido y está normalizado. Así como haces subredes, que es agarrar algo grande y dividirlo, puedes algo chiquitito y agruparlo y te generas una superred. Es totalmente válido. Puedes trabajar con subredes o superredes. Bien. Pero bueno, básicamente, y lo que te adelantaste como un montón. Perdón por cagarle el guión. No, es que a mí no me cagaba el tema que lo no. Pero buena la pregunta, no me he equivocado, pero buena la pregunta. Básicamente lo que hicieron al principio, cuando empezaron a armar todo esto de las redes y demás, lo que dijeron es, las redes clase A van a tener una máscara de red por defecto. Las redes clase B van a tener una máscara por defecto. Y las redes clase C van a tener una máscara por defecto. Por defecto, si yo hablo de una red clase A, utilizo un IP clase A, lo que voy a utilizar, ¿cierto? Es el primer octeto para identificar a la red, porque dijimos que a las redes le vamos a identificar a través de un... Bueno, en las redes clase A, el primer octeto me va a dar el número de la red y los otros 3 octetos me van a dar el identificador de la máquina dentro de la red. Claro, 2 máquinas pertenecen a la misma red, cuando el identificador de la red es el mismo. Es algo que ustedes ya sabían sin saberlo. Si yo les digo la máquina con IP 192.168.1.1 y la máquina con 192.168.1.2, les pregunto, ¿pertenecen a la misma red? Sí. Si tienen la misma máscara, sí. Y lo más probable es que ustedes naturalmente me respondan que sí. Claro, porque justamente 192 es un IP de la clase C y las clases C, si los primeros 3 octetos son iguales, ¿cierto? Es que pertenecen a la misma red. Los primeros 3 octetos, 192, 168, 1, es el identificador de la red y tenemos la máquina 1 dentro de la red, tenemos la máquina 2 dentro de la red. Claro, las redes clase C, ¿cierto? Utilizan los primeros 3 octetos para identificar la red y el último para identificar al host. Entonces, claro, es lo que ustedes están acostumbrados a ver, porque por defecto todos los routers hogareños entregan en la red interna un IP privado clase B, donde la máscara es 255.0, ¿cierto? Y el 255.0 indica que 255 va a ser el identificador de la red. Y ahí es donde entra a jugar la máscara de red. La máscara de red me va a indicar cuántos bits estoy reservando para identificar a la red. Esos 24 bits que mencionábamos recién, implica eso, son 24-1, implican que en los 24 primeros dígitos, van a identificar a la red. Claro, yo necesito un identificador de red y un identificador de host. Un /24 dice eso. Eso, el /24 o el 255.0 es la máscara por defecto de los IP clase C. Los IP clase B usan una máscara /16, 255.0.0. Y los IP clase A, por defecto, usan una máscara /8, 255.0.0.0. Esas son las máscaras por defecto. ¿Son las que tienen que usar sí o sí? No, es lo que yo recién les comentaba a uno de ustedes. Pueden cambiarla, pueden dividirla, pueden subdividirla, pueden agrupar 2 redes clase C para hacer una super red. Para hacer una super red, en vez de subdividir, van a hacer una super, hacer algo más grande. Se pueden agrupar las redes, se pueden hacer agrupamiento de redes o subdividirlas.
Lo más común es subdividirlas del lado de las redes finales. Los proveedores de servicios de Internet, para achicar la tabla de ruteo, dos clases más, para achicar la tabla de ruteo, lo que hacen es agruparlas. Entonces las agrupan porque es una buena técnica para optimizar las redes y conseguir mejor rendimiento en los routers. Se arman super redes. Entonces, bueno, básicamente esto. Las redes clase A, el identificador de la red por defecto son los primeros 8 bits, las clase B son 16 bits, clase C son los 24 bits. Claro, las clases A, sí o sí, el primero tiene que ser 0, por lo cual yo solamente tengo 7 bits para jugar, porque el primero sí o sí tiene que ser 0. Si es clase A, dijimos que todos los IPs clase A tienen que ser 0. Los IPs clase B sí o sí tienen que empezar con 1, 0. Entonces, de los 16 bits, solamente tengo 14 para jugar. Y las clases C sí o sí tienen que comenzar por 1, 1, 0, por lo cual de los 24 bits, solamente tengo 21 para jugar y cambiar y armar redes. Por eso hay solamente 128 redes clase A, solamente 16.000 redes clase B y 2 millones de redes clase C. Entonces, cantidad de redes. El prefijo es al revés. Tengo 24 bits para identificar máquinas dentro de la red, que estamos hablando de 16 millones de máquinas. En las redes clase B tengo 24. En las redes B tengo 16, 65.536 máquinas, y en las redes clase C tengo 8 bits y son 256 direcciones. Así queda claro cómo empieza a jugar la máscara con las clases de direcciones y cómo la máscara es lo que me va a estar determinando el tamaño de red. Como bien alguien mencionó por ahí, dos equipos, para que pertenezcan a la misma red, tienen que compartir el prefijo de red y la máscara de red. O sea, dos equipos pertenecen a la misma red si tienen la misma máscara y tienen el mismo prefijo. Consulta. Sí. ¿Dónde se ven en el diagrama anterior? ¿Dónde se ven reflejados esos prefijos? El prefijo es el NetID. El prefijo es el identificador de red. ¿Y cómo lo conozco yo? Por ejemplo, en la 192.168.00, ¿dónde identifico el 110? Bien, perfecto. Sí o sí tenés que tener la máscara. Sí o sí tenés que tener la máscara. O sea, justamente IP y máscara. Todos los dispositivos cuando se configura una red IP, tienen que tener una máscara asignada. La máscara es lo que te va a indicar cuántos bits es el identificador de la red. Claro, si no está especificado, se usa el valor por defecto, porque para eso es el valor por defecto. Si vos usás un IP, si yo te digo 192.168.45.5 y nadie te dice máscara, la máscara por defecto es barra 24, porque es un 192, entonces 192.168.45 es el identificador de la red. Claro, ahora si yo te digo 192.168, vamos a un caso concreto, 192.168.45.5 y te digo 29, claro, el identificador de red cambia, porque depende de la máscara de red. Va a depender justamente esto que lo vamos a estar charlando en la clase que viene, ¿cierto? Los 29 bits, ¿cierto? Te van a indicar que este es el prefijo. Pero claro, si no le pones la máscara,
Si no le pones la máscara, se sobreentiende la máscara por defecto. No, sí, igual me acabo de dar cuenta que el 192 justamente corresponde a los lugares de la suma de los 2 elevado a. Ah, bueno, sí. Claro, que sería 2 a la 7 más 2 a la 6. Ahí sale el 192 que corresponde a esos dos unos. Ajá, bien, listo. Perfecto. Esto, lo que estás mencionando es eso. Exactamente. Y por ejemplo, 200 empieza con 1, 1, 0, pero claro, ahí tenés un 1 en uno más. Pero sí, de ahí sale la máscara por defecto. La máscara por defecto que tiene que ver con la máscara, con la dirección, ¿cierto? No me dijiste la máscara de red. Uso la máscara de red por defecto. Chao. Bien, perfecto. Esto es protocolo, esto es normativa. O sea, esto es, nos pusimos de acuerdo que vamos a hacer esto. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, estamos. Listo. Cortemos acá y de la clase que viene nos metemos. Pero, para la clase que viene, yo espero que ustedes hayan leído un montón de redes IP y que hayan resuelto el trabajo práctico. Si empezamos a meterle velocidad a todo esto. ¿Estamos? Vamos, profe. Sí. Ok. Listo. Nos vemos la semana que viene. Listo, profe, nos Buenas vemos. noches. Chao, nos vemos. Chao, chao.